quizá la otra semana tampoco esté. Está grabando, ¿ah? Está grabando por si acaso. Grabando en esta computadora. Ok. Ya. Voy a buscar ya. Ya, pues voy a, antes que todo, que estamos grabando aquí, que esto es completamente anormal, y antes de saludar al Peñi Manuel y a mi Peñi Jaime, quiero excusarnos aquí ante todos ustedes en sus rucas, porque no pudimos hacer el programa en vivo hoy, porque Juan Carlos, que es el maestro web, maestro online, no sé qué problema tuvo que viajar urgente acá a Concepción y ya íbamos a andar muy apretados, así que decidimos hacerlo así también por respeto con el Peño. Jaime, te cedo tu bastón de plata con una empuñadura de plata nuevamente. Muy bien, vamos a darle la bienvenida entonces a todos. Vamos hoy día a hablar, pero le queremos dar la bienvenida a Manuel Curío, que es constituyente. La semana pasada justamente estábamos hablando de la posibilidad de empezar a traer a distintos constituyentes vinculados a los escaños reservados o pertenecientes, aunque no sean los escaños reservados, pertenecientes a las primeras naciones. Y nos pareció correcto partir por la casa y traer a quien va en la lista en conjunto con Ana, que es parte de nuestro programa En Cuarentena. Así que bienvenido, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día es un día particular. Esto no pasa habitualmente, pero de verdad estamos muy, muy contentos. Manuel, desde ya te explico, yo soy un outsider absoluto en esto, y soy un aprendiz de las primeras naciones y sobre todo de la nación mapuche. Así que también pido las disculpas del caso porque hay gente que ya me dice que debería hacer las presentaciones en Mapudungún. Tengo 3 grandes profesores, pero que no me enseñan, así que desde ya pido las disculpas del caso. No voy a decir Manuel, ¿cómo nada. estás? Bienvenido. Gracias por el recibimiento, por la invitación igual. Incheta Manuel Curillo Piñén. Soy del LOF El Tume de Villarrica. Y eso. Manuel, partamos por lo básico. Primero, primero algo que quiero aclarar al tiro. Te ves sumamente joven. ¿Qué edad tienes? 27 años. 27 años. No eres un lirio, como dice un amigo mío. Un amigo mío dice que hasta los 25 sé un lirio. Después de los 25 ya no sé un lirio. Así que eres un lirio. Dejaste de ser un lirio hace muy poco, Manuel. Cuéntame una cosa. ¿Cómo nace el activismo, en definitiva, en la juventud mapuche respecto a todo lo que implica la causa mapuche, valga la redundancia, y la causa de las primeras naciones, en función de lo que ocurre en el Estado chileno? Hoy día una de las cosas importantes que hemos podido ir recabando es el tema de la plurinacionalidad, y me gustaría saber cuál es la visión justamente del mundo mapuche más joven, que está en otra faceta, que está probablemente en otro registro, y que tiene una vinculación distinta con miles de instancias del paradigma de la nación mapuche, pero también del paradigma del Estado de Chile y de la posibilidad de hacer una plurinacionalidad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, desde el punto de vista mío, se podría decir que nosotros los jóvenes hoy día, los jóvenes mapuches, tuvimos acceso a cosas distintas que nuestros papás no tuvieron acceso, principalmente, por ejemplo, a la educación. Pero no son tantas herramientas que uno podría decir, no, sí me ayudaron en mi desarrollo como dirigente social o como estudiante en la universidad, sino que lo que yo siento particularmente que me ayudó más fue crecer en el campo y crecer en comunidad. ¿Por qué? Porque me ayudó a vincular el crecer en el campo con una identidad mapuche y conectarla con este mundo occidental, neoliberal, extractivista que le digo yo, y conectar entre esos dos mundos. Hoy día la juventud mapuche tiene una visión más clara y más real del conflicto mapuche, y eso pasa por la educación, se podría decir un poco más, pero más que eso, por la conexión con la tierra, o la conexión con su comunidad, o la conexión con su familia. La mayoría de los jóvenes que crecieron en las ciudades grandes como Santiago y Temuco siguen teniendo esa conexión porque viven cerca de sus comunidades donde viven sus abuelos hoy día. Si bien sus papás no viven en la comunidad, sus abuelos aún están vivos y siguen viviendo en la comunidad. Y eso genera un nexo de que hoy día nos sentamos más mapuches que chilenos. Por eso hoy día los jóvenes, particularmente yo, se podría decir, hoy día dirigimos movimientos sociales. Por ejemplo, en Villarrica, hoy día yo soy vocero y coordinador de la organización Mapuche Commonwealth Villarrica, donde hay 13 comunidades indígenas,
y eso tampoco es una casualidad, sino que nos conocemos hace tantos años con los demás dirigentes, me vieron crecer, me vieron como partir de mi dirigencia social desde los 16, 17 años, entonces se genera una confianza como más real, se podría decir, que son los mismos jóvenes o los mismos líderes que vienen del territorio. Manuel, ¿qué significa sentirse más mapuche que chileno? Porque creo que eso también nos permitiría entender algo que hemos tratado de ir observando desde nuestra primera conversación aquí en cuarentena, que es justamente qué es lo que es ser mapuche. ¿Qué significa sentirse más mapuche que chileno? Principalmente yo hoy día vivo en un territorio que está inserto en una región que se llama la Araucanía, dentro de un país que se llama Chile. Para mí, los chilenos hoy día son los que están hacia el norte del Biobío, hacia el sur del Coltel. Perfecto, muy bien. El territorio en el que yo hoy día vivo es territorio mapuche. Perfecto. Hay un tema de territorialidad, entonces tanto, importante en todo esto. Exactamente. La territorialidad es sumamente importante hoy día, sobre todo en el movimiento de los jóvenes mapuches, porque nosotros hoy día, a través de la investigación, a través de la lectura, a través de la historia, hemos conocido y nos hemos dado cuenta que la oralidad que hoy día nos entregaban nuestros abuelos, hace cuando nosotros éramos chicos, nos contaban que cuando ellos tenían, no sé, pues 30, 27 años, había un conflicto entre el ejército chileno y los loncos caciques de acá del territorio de la Araucanía. Nosotros lo entendíamos como un cuento cuando éramos chicos. Cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta que no era un cuento, que en los libros de historia aparecía como pacificación de la Araucanía, no como un conflicto, como nos explicaba nuestro abuelo. Mi abuelo hoy día tiene 97 años y se acuerda de todos los procesos que vivió el pueblo mapuche hace 130 años atrás, que fue memoria viva de su mamá y de su abuelo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la tierra es fundamental. Hoy día reconocer y que el Estado reconozca que hace 130 años aproximadamente, con el ejército invadió un territorio libre, es lo que esperamos los jóvenes. Los más viejos, que le digo yo, esperan cosas más concretas. Entonces, entre esas dos miradas, hoy día se basa la campaña igual de la Lamien. La Lamien es una dirigente que lleva años, que participó tanto, por ejemplo, en el Concilio Imperial, la ley indígena, fue consejera de la CONAI también, entonces es una dirigente reconocida dentro del pueblo mapuche y también de la ciudadanía en general chilena. Y ahí venimos nosotros, que somos los más jóvenes, a darle ese ánimo y podría decir, ese neguén de juventud para que ella pueda hacer su campaña, más que su campaña nos pueda representar de mejor manera en esta constitución. Perfecto. Nelson, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo quería preguntarte, Manuel, tú mencionabas de que el territorio mapuche llega, para ti en el fondo son chilenos los que viven al norte del Biobío y al sur del Tolten. ¿Qué pasa ahí con el territorio mapuche-huilliche, el Futahua-Mapu, y también los Peña y Lamián que viven en Santiago y que ya nacieron, son tercera generación y hacen su vida ahí, y que hoy se reivindican muchos como Picunche incluso, teniendo su tugún, ¿cierto?, en Gulumapu? Sí, particularmente porque yo lo menciono así, porque hoy día nosotros sí, tenemos que empezar desde un punto. Y particularmente mi comunidad y las comunidades de la mesa donde yo pertenezco hoy día en Villarrica, estamos partiendo y estamos tomando desde el punto desde que empezó la pacificación de la Araucanía o que el Estado aprobó a través de ¿cómo se podría decir?, de este organismo que es el Congreso de la República de Chile. En el año 1833 aprobó la invasión de un Estado libre y soberano que era el Gualmapu. Desde ahí nosotros nos estamos centrando hoy día, porque tú has escuchado o escucharás a muchos dirigentes que hablan, no sé, pues de hace 500 años que venimos peleando con los diferentes invasores, primero el Estado español, después el Estado chileno, pero a lo que me refiero yo que nosotros tenemos que centrarlo en algo, y hoy día se podría decir que la jurisprudencia decide que desde el sur del Biobío y al norte del río Tolten se consideraba un territorio libre y soberano hace 130 años. Entonces de eso hablo yo hoy día. No hablo del reconocimiento que tienen, por ejemplo, hoy día la mayoría de comunidades que hay en Santiago, que hay muchas comunidades indígenas en Santiago y la mayor cantidad de población indígena hoy día está en Santiago. Y eso pasa también por este mismo proceso de usurpación de tierras que hizo el Estado chileno, porque obligó a muchos de nuestros peños, muchos de nuestras lamianas a desplazarse hacia otros territorios, pues hacia el sur y hacia el norte. Entonces, para mí hoy día todos somos mapuches, pero concentrándonos en por qué hoy día yo no me considero tan chileno, porque yo hoy día vivo en un territorio que siempre ha sido un territorio de nuestro pueblo. Ahí me excuso a los Sido con los pupeños y Pulamien de Puelmapu, que lo excluía. Juan Carlos dice,
siempre hay que estar hablando de Puel Mapu también. Sí, Puel Mapu también es otro caso. Ellos invadidos por Argentina. Exacto. ¿Sí? ¿No? Y más que invadido por Argentina, fue invadido por estos dos estados que se pusieron de acuerdo y se ponen de acuerdo hasta el día de hoy, porque el Comando Jungla en Argentina tiene otro nombre y el caso Huracán en Argentina tiene otro nombre, pero al fin buscan lo mismo, buscan, ¿cómo se podría decir? Criminalizar la dirigencia indígena hoy día de las comunidades que están en reivindicación territorial. Y eso es una coordinación de Estado, y esa coordinación de Estado surge, y ¿cómo se podría decir? En esos años, y predomina hasta el día de hoy. Entonces, nosotros nos damos cuenta, yo pertenezco a Villarrica, un territorio que siempre fue, y siempre estuvo, se podría decir, un poco subordinado al Puelmapo. Entonces, yo no hablo de región Araucanía, sino que nosotros cuando hablamos de Gualmapo es el Puelmapo y el Gulumapo. Y hay una mención antes que hablaba Manuel, respecto de cómo se han coordinado los estados actualmente. ¿Cómo se llama este señor que fue subsecretario en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, subsecretario del Interior? Se me Faúl, olvidó, espérate. sí, A ver, trata de acordarte, yo lo voy a buscar igual. un apellido medio como árabe. No me acuerdo el nombre de este caballero. Bueno, él viajó a Argentina, se puso de acuerdo con la ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, porque supuestamente los puelches traían armas por los pasos de Villarrica y Curarrehue, creo que era, y también de más al sur el paso este que está en Osorno, que no me acuerdo cómo se llama, y que habrían traído armas por acá. Al final todo era falso, y en ambos lados se levantó la noticia, y no pasó nada. Eso es algo grave, o sea, eh, en Chile y en Argentina se puede decir cualquier cosa respecto de un grupo humano determinado, imputarle cualquier delito, cualquier crimen, etcétera, y después se acredita, se prueba que es mentira, nadie más habla en los medios, porque se habla solamente para cuando está la luz de alerta, pero cuando se desestima en la situación, nadie los va a entrevistar a los implicados a ver qué dicen, y con la agravante que tampoco hay responsabilidad de esto. O sea, el subsecretario del Interior hace una acusación de ese calibre y no pasa nada. Por lo menos con la Operación Huracán ha habido prisiones preventivas, hay una investigación penal vigente, o sea, ya un proceso penal vigente. Entonces hay algo, pero con lo de las armas, que es gravísimo, que no se imputó un delito determinado contra alguien en específico, hasta donde sé. Pero sí se dejó esta cosa en el ambiente, en el aire, como que los mapuches. Es que los mapuches fueron o los grupos que acá que la gente asocia a mapuche. Entonces, eso me parece grave. ¿Encontraste el nombre? No, salían solamente los ministros del Interior, Peñailillo, después Busto, no, Burgo, ya me pierdo. Este que era, me van a odiar con lo que voy a decir, pero este señor que era como especie de dormir con el enemigo, y después otro que lo reemplazó, y salía el de Relaciones Exteriores, que era el Aldo Muñoz. No salía el subsecretario, fíjate. Pero bueno. Pero yo creo que la gente en la casa sabe cómo se llama. Qué lástima, ¿no? El cerebro falla ahí. Oye, Bueno, ¿qué cosa, lo que Manuel? decía el Peña Nelson, lo que decía el Peña Nelson recién de esto de que no solamente políticos, sino que también actores del Poder Judicial y han catalogado a los diferentes pueblos indígenas, tanto en Argentina como en Chile, y la historia ha cambiado mucho. No sé, pues hace años atrás éramos borrachos, delincuentes, flojos, hoy día somos narcotraficantes. Entonces siempre ha ido cambiando, siempre como digo yo, vulgarmente siempre se han llenado las bocas hablando de los pueblos indígenas, pero nunca han salido a pedir disculpas. Iba a decir, ¿sabes qué? Lo que yo dije hace 2 o 3 meses atrás, y que hoy día una investigación propia del Estado dice que no era así, me equivoqué. ¿Y eso por qué pasa? Y también por qué hoy día estamos hablando en este programa que se llama Cuarentena, y estamos hablando de escaños reservados, de constituyentes. Pasó por eso. Hoy día la gente, no solamente la gente de los pueblos originarios y las personas de los pueblos originarios se cansó de los políticos, sino que también la ciudadanía en general chilena se cansó. Se cansó de que los políticos, las empresas les pagaran por aprobar leyes y después se hicieran los lesos, como se dice vulgarmente, y se olvidaran y siguieran postulando los mismos cargos, y las grandes empresas les siguieran financiando las campañas por estos mismos cargos, porque al final ellos, los políticos hoy día, ¿y por qué la gente hoy día pide cambio de constitución? Porque ningún político hoy día de los políticos actuales trabaja para el pueblo. Todos trabajan para los intereses de los partidos políticos, que van en declive. Hace muchos años atrás empezaron el declive, y hoy día ya los partidos políticos, sinceramente para mí como joven, son innecesarios en la política nacional. Hay que buscar otra forma o otra organización donde todos participen
y donde realmente participen e incidan en las políticas públicas que hoy día no son los partidos políticos. Desde ese punto de vista, Alewi, ¿eh? Mahmoud Alewi. Alewi que se declaró feminista hace poquito, del PPD. Ah, no sabía eso. Chuta. Sí, se declaró feminista, dijo que siempre era que las mujeres ayudaban mucho. O sea, se declaró feminista y al rato la anduvo embarrando con su comentario. Manuel, desde ese punto de vista, ¿cuáles son las nuevas formas que se están planteando? Porque tú estás teniendo la posibilidad de vincularte con una carta que finalmente va a ser o va a regir o va a dar un marco de funcionamiento. Dentro de eso, evidentemente, y esto lo hemos hablado muchas veces con Ana, los escaños reservados permiten el que las primeras naciones participen en la creación de esta estructura, digamos, que va a desarrollar cierto funcionamiento. Se está dentro de eso la plurinacionalidad, la equidad de género, el respeto por la naturaleza. Y hay algo que yo siempre le digo a Ana, y también te lo manifiesto a ti, y es que creo que los escaños reservados no solamente, y Ana, la verdad, en el programa hizo una declaración de principios que personalmente me parece muy interesante, muy bonita y que suscribo absolutamente, y es que una cosa es tener una mirada específica de lo que se va a hacer desde el escaño reservado en función de las primeras naciones, y otra cosa es el aporte que efectivamente pueden hacer las primeras naciones, que es un aporte sólido, la constitución de un Estado, no solamente plurinacional, sino que un Estado que tenga características bien potentes. En general, las primeras naciones tienen una relación, un vínculo, por ejemplo, con la naturaleza, con la idea de las economías verdes, de las economías circulares, del respeto, de lo comunitario, que los modelos neoliberales o el modelo hiperconsumista en el que nosotros vivimos no funciona. Tú mencionabas lo extractivista, y claro, no solamente el extractivismo, sino que también la explotación y la sobreexplotación de los recursos naturales es algo que hoy día está en cuestionamiento. ¿Cómo piensas tú que te puedes vincular si es que pasas a la constituyente, yo espero que así sea, con las necesidades completas, no solamente de las primeras naciones, sino que en definitiva de la construcción de un marco legal que permita, digamos, ciertas directrices para funcionar en los próximos años y que esperamos que sea bueno, digamos, obviamente? Mira, la verdad, no sé, pues, son preguntas que ya nos han hecho durante la semana el equipo de trabajo, tanto a la Alamien como a nosotros a través del equipo que tenemos en Villarrica. Respuesta más concreta se podría decir que logró nuestro asesor jurídico es que estamos trabajando en esa metodología. Nosotros las comunidades indígenas, ¿por qué yo digo nosotros hoy día? Porque yo soy presidente de una comunidad indígena en Villarrica. Hace años y hace siglos que venimos trabajándolo y organizándolo desde una manera distinta al Estado chileno. Pero esas prácticas culturales, se podría decir, o esa organización cultural ha funcionado bien para nuestro pueblo. No sé si irá a funcionar bien para el pueblo chileno, entonces tenemos que buscar entre el pueblo chileno y los pueblos originarios, las primeras naciones de este país, una fórmula o un proceso que no solamente involucre a los pueblos indígenas, sino que involucre a toda la ciudadanía y a las diferentes, se podría decir, organizaciones de la ciudadanía, porque tenemos las grandes ciudades que tienen necesidad hoy día muy distinta a la zona rural. Recién le mandaba una foto a Nelson, no sé si se la podrá reenviar a Jaime, del lago Villarrica. Hoy día la preocupación en el lago Villarrica, por ejemplo, es la contaminación, la gran contaminación. Hoy día hay un boom lacustre que es horripilante, le digo yo. ¿Por qué? Porque no piensan en la naturaleza. Hoy día las organizaciones como la Municipalidad de Villarrica y Pucón no están pensando en el desarrollo sostenible, no están pensando en la salud del ecosistema. Y hoy día esta organización municipal, que el poder emana desde un alcalde y pasa, no sé, por un director de obra, no funciona. Entonces tenemos que buscar un sistema que realmente funcione. Hoy día el sistema político actual no funciona, los partidos están en un declive, pero tremendo. No sé si leía un artículo el otro día que más de 36.000 personas en el primer semestre del 2020 renunciaron a partidos políticos, y eso es una evidencia clara de que hoy día el sistema está roto. ¿Cómo lo componemos? Y es esa pregunta que tú me hacías hoy día de cuál es el mejor sistema. Sinceramente yo
no te la puedo responder porque eso tenemos que construirlo entre todos y todas, dijo, porque si hoy día nosotros le dejamos que solamente los partidos políticos o los representantes de tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo hoy día busquen y preparen este camino, no lo van a lograr. La gente hoy día no confía en la política actual y la política tiene que cambiar. Y para eso es que hoy día estamos impulsando la campaña en Alameda Nayao para poder cambiar esas políticas y que esta nueva Carta Magna asegure la participación efectiva de toda la ciudadanía. ¿Cómo? Tendremos que ponerlos de acuerdo entre todos los constituyentes que lleguen a la convención. Esa es la foto. Hay un elemento, estamos viendo por si acaso la imagen, ¿ah? ¿Quién mandaste? Ya, voy a Bueno, esa imagen hoy día llegó un grupo en Villarrica, la envió una lamina a un grupo que se llama Red de Defensa del Mayolafquén, donde estoy integrado, ahí participo, y no sé, pues tú 10 años atrás, yo crecí bañándome en el lago Villarrica, y hace 10 años atrás esa imagen ni siquiera se acercaba a lo que es hoy día. En 10 años el boom inmobiliario ha destrozado tanto el ecosistema que ha dañado completamente el Hito Fidel Moñén, que nosotros le llamamos de la visión cultural. Hoy día el lago está contaminado, pero demasiado por sobre los niveles básicos o los niveles mínimos de contaminación. Hoy día está por sobre eso. Y si tú me preguntas hoy día qué han hecho los políticos actuales o qué han hecho los alcaldes actuales, no han hecho nada. Se han cruzado de manos y prefieren que les ingrese la platita a través de obra y hacer vista gorda de lo que hoy día está pasando con el medio ambiente. Entonces eso pasa a nivel nacional. Hay algo que me gustaría preguntarte, Manuel, y que me parece súper importante. Hace nada, ayer, sin ir más lejos, ayer miércoles, Joe Biden se convierte en el 46º, séptimo presidente de Estados Unidos, y dentro de eso él desarrolla un gabinete muy interesante, absolutamente diverso y plural, y escoge como una de las personas que formen parte del gabinete a Deb Haaland, que es justamente una mujer y para liderar, ojo, liderar interior, ni más ni menos, una mujer representante de los pueblos originarios. Tú has mencionado, no una vez, varias veces dentro de la conversación, el tema de los políticos. ¿Qué crees tú que pasa en nuestro país que justamente no se le da cabida a representantes de primeras naciones, de la nación mapuche o de otras primeras naciones, en los gabinetes? Ni siquiera se ha dado representación real paritaria, y se da representación paritaria, se da representación a mujeres que tienen un discurso casi tanto o más machista que los mismos hombres que están en el gabinete. Por ende, da lo mismo, son mujeres que tienen útero, digamos, o pecho, pero el discurso no es muy diferente a lo que piensa el resto. O sea, no hay diversidad de discurso realmente. ¿Cómo crees que eso se puede empezar a cambiar, Manuel? Porque eso es algo que yo creo que también hay que empezar a reformular. No solamente generar una Carta Magna, como es una nueva constitución, sino que efectivamente es un cambio de paradigma que permita integrar a las primeras naciones, en general y a la nación mapuche en particular, al quehacer del Estado chileno, más allá de buscar la plurinacionalidad en la Constitución. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué es lo que tú ves que está fallando? Hoy día lo que falla, en realidad, es el sistema. Hoy día el Estado falló. Pero si tú me preguntas qué falla desde la ciudadanía, eso la ciudadanía lo reivindicó cuando fue el plebiscito. Se necesitaba más participación y los jóvenes, especialmente los jóvenes, dimos ese vuelco de participación. Hoy día los jóvenes quieren escribir una nueva constitución, quieren que esa nueva constitución sea participativa y transversalmente desde todos los pueblos y desde toda la ciudad y desde todos los puntos de vista de la ciudadanía, porque aunque no nos guste el discurso que tenga una persona de extrema derecha con el discurso que tenga una persona de extrema derecha, o de izquierda, perdón, lamentablemente hoy día estamos en un proceso constitucional y que ellos o esas personas van a tener que saber sentarse a conversar y están obligados a sentarse a conversar como estuvieron obligados a firmar este acuerdo por la paz, si no me equivoco, no sé cómo se llamó para hacer la nueva constitución, porque la ciudadanía
ciudadanía hoy día exige y obliga que haya cambios radicales. Y esos cambios parten por la Constitución. Yo creo que cambiar la Constitución hoy día, que viene desde el golpe de Estado, porque todos dicen, no, si la Constitución... ¿Qué dicen los de derecha? Esta Constitución es de lago, y bla, 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 y se tiran la pelota unos con otros. Esa pelota que se tiran unos con otros es la que la gente se cansó hoy día. La que toda la ciudadanía hoy día estamos cansados de los políticos actuales. ¿Por qué? Porque se tiran la pelota unos con otros y no le dan cabida ni participación, ni siquiera a los dirigentes de base de sus propios partidos. Si las cúpulas políticas, los partidos manejan los candidatos hasta de concejales de las comunas que están hasta desde el norte hasta el extremo sur. Entonces, ¿cómo hoy día tú me dices que la ciudadanía tiene participación? Si al presidente nacional de un partido no le cae bien un X alcalde, lo va a sacar, y nosotros lo hemos visto como lo ha sacado en un montón de comunas y ha puesto de candidato a alcalde para estas elecciones de abril a otros actores que podrían decir un poco resguardan el poder o el poco poder que hoy día tienen esas cúpulas políticas divididas. Y eso pasa en la izquierda y la derecha. Hoy día la izquierda y la derecha son el fiel reflejo de que hoy día están en decadencia. Hoy día ningún partido, si tú me preguntas a mí, ningún partido está para dirigir este país. Y eso lo tenemos que cambiar en la Constitución. Están ahí hoy día, no podemos hacer nada ahí. Escuchaba el otro día al dirigente una de las dirigentes de la ACE que hay que cambiar completamente el sistema y hay que cambiar el Estado. Le encuentro razón, pero esos cambios se van haciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque como conversamos hoy día entre la ciudadanía chilena y el pueblo mapuche, que no lo hemos podido hacer hace 130 años. Hace 130 años que el Estado expropió, usurpó y mató gente de nuestro pueblo, y hasta el día de hoy no ha hecho esa compensación, se podría decir, o esa, no sé cómo se dice, pero judicialmente hoy día el Estado está en un punto, se podría decir, de inflexión con los pueblos originarios. Hoy día el Estado no se quiere dar cuenta de que la gente hoy día está reclamando su territorio, las comunidades están reclamando sus territorios. Yo creo que en un año más se van a levantar cientos de comunidades indígenas, no solamente el pueblo mapuche, sino que de todos los pueblos indígenas, reclamando su territorio, porque Chile hoy día es un país joven. Comparado con otras naciones del mundo, Chile hoy día nosotros consideramos que está en pañal. Entonces, que no reconozca hoy día un genocidio que realizó hace 130 años en su propio territorio, o en el territorio que considera de parte de su territorio, para nosotros es desastroso. Y eso es desde la mirada de nosotros. Está la mirada de los que fueron torturados en la dictadura, la mirada de hoy día de la gente que no tiene acceso a agua potable, la mirada de la gente que hoy día no tiene acceso a la educación, que le falta el alimento, que le falta el trabajo. Entonces, entre todas esas personas, entre todas esas miradas y entre toda esa ciudadanía, tenemos que construir algo hoy día que podamos decir, ¿sabes qué? Esto me representa, o que representa a la mayoría de la población, porque sabemos que no vamos a lograr un sistema que represente a la mayoría de la ciudadanía. Perfecto. Nelson, tan callado que estás, Nelson, Sí, no, tan taciturno que estás. Está súper entretenida estoy un espectador más, entretenidísimo. Oye, si tengo hasta... No, pues eres parte, no seas fresco. Sí, vamos a terminar, Manuel y yo conversando, ¿no? Tú eres parte. Para que me crean, y voy a sacar pica. Lo que pasa es que mis viejitos hoy están de aniversario, 42 años juntos y 39 casados, y el regalado salí yo, po. Entonces, ¿qué mejor que... Por eso yo te veía comiendo. Hoy te veía comiendo. ¿Qué es esto? Pero que Manuel, cosa, en algún minuto la Ana prometió a estar ahí invitado. Pero qué cosa más agradable que estar escuchando esta conversación tan grata y con un cafecito. Ya se me acabó y mi tortita, pero feliz. ¿Qué más puedo pedir? Hoy, bueno, una cosa que quería mencionar que decía Manuel, que tiene que ver un poco con la continuidad. Fíjense, de cierto silencio, que en realidad no es un silencio, porque en los hechos hay un rechazo a las demandas que cuestionan toda esta invasión militar, la que hablaba el Peñi, que, por ejemplo, con el genocidio de los Selknam en la Patagonia, el Estado reconoció expresamente, le ofreció disculpas, se habla de genocidio, hay una ley que habla del genocidio, pero claro, los Selknam fueron exterminados, no obstante que algún Peñi Lamien o algún Selknam que pudiera estar hoy va a decir, oye, nosotros existimos porque que lo mismo que pasaba con los charrúas en Uruguay, pues, que tengo tantos grados me hice un examen de ADN y tengo tantos grados de sangre Selknam y bueno, es discutible si es o no es Selknam, no voy a emitir ningún juicio yo, pero sí el Estado reconoció de que hubo un genocidio.
Pero con el pueblo mapuche no lo ha hecho de forma expresa. Michelle Bachelet en 2017 ofreció disculpas. Dijo, pido perdón por haber, qué sé yo, por los abusos que se han cometido contra el pueblo mapuche, pero nunca se ha hablado de genocidio. ¿Por qué creo que cuál es la diferencia? Que los Selknam no son un enemigo para el establishment. Los Selknam son, entre comillas, pasados, no tienen poder político ninguno. En cambio, la nación mapuche sí tiene poder político. Estamos hablando de 1.600.000 mapuches a este lado de la cordillera y al otro lado 600.000 mapuches más aprox. O sea, 2.200.000 personas, más que los finlandeses que hay, casi una población tan grande como los uruguayos, que son 3 millones. O sea, el pueblo mapuche no tiene territorio propio, pero tiene la misma población casi que Uruguay. Entonces, los kurdos le pasa un poco más o menos lo mismo. Entonces, si el Estado ofrece disculpas se autoflagela con su actitud en el pasado, le da fuerza al movimiento actual. Le da fuerza al movimiento actual y justifica al movimiento actual, y por ende la retórica del terrorismo, ahora el narcoterrorismo y todo lo que ello implica, empieza a dejar de tener sustento, porque la gente empieza a decir, bueno, efectivamente, si nosotros aniquilamos a los mapuches, es razonable que hoy en día hay algunos que estén más enojados que otros y que tomen algunas medidas más radicales para contrarrestarlo. En ese sentido, Manuel, después de esta brevísima introducción, ¿cómo crees que se podría contribuir primero, si es que crees que se puede, y si es que se puede, cómo se podría contribuir a emprender un camino que ponga término al conflicto en la forma que lo conocemos hoy, con violencia y que cada vez va increciendo esto? Bueno, yo creo que una de las propuestas claras es la que tiene la Miana Nayao de buscar o de construir un Estado plurinacional, y más que construir un Estado plurinacional, buscar reconocer el derecho político que hoy día tiene el pueblo mapuche, y ese derecho político se transforma en un derecho o en un reconocimiento constitucional de las primeras naciones y una aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT, porque hoy día, si tú me preguntas, el Estado firmó un acuerdo con un sinfín de países más a través de la OIT, que es el convenio 169, y hoy día el Estado no lo cumple. No lo cumple ninguna municipalidad, por muy buenas acciones que haya hecho el municipio de Valparaíso, que hoy día es uno de los, se podría decir, de los actores fundamentales. Pro Mapuche, se podría decir, está mirando hacia allá. Se necesita aún más, porque hoy día que un municipio está implementando el convenio 169 cuando lo debería estar haciendo, perdón, el Estado. El Estado es el encargado de aplicar ese convenio, y hoy día el Estado no lo está haciendo. Entonces, ¿qué hace el Estado hoy día? Firma un convenio para estar bien con las demás naciones del mundo, pero en su casa internamente sigue vulnerando los derechos que ese mismo convenio establece, como la autodeterminación, y un montón de derechos más que ese convenio establece: el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Hoy día, ¿cuántas personas, no solamente chilenas, hoy día no tienen acceso a la vivienda porque ganan 400.000 pesos? Y hoy día, porque ganan 400.000 pesos, le dicen, no, tienes que comprar una casa con dividendos y tienes que endeudar sobre 20 años para poder recién tener una casa de living, comedor, cocina y 2 piezas. Hoy día las soluciones habitacionales parten por eso. Entonces, si tú me preguntas hoy día todo es una bola gigante de nieve que viene hoy día contra el Estado, porque la ciudadanía en general, y no solamente la ciudadanía indígena, hoy día no tiene sus derechos establecidos. Los derechos básicos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, si hoy día si tú me preguntas cómo podemos empezar a sanar esta herida que traemos los pueblos indígenas y que el Estado no quiere reconocer, partiendo por el reconocimiento. Reconozcamos el territorio indígena, reconozcamos el territorio mapuche, reconozcamos el territorio de los demás pueblos, reconozcamos la autonomía que hoy día y la cultura que tienen los Rapanui, los mapuches y los distintos pueblos, porque si el Estado hoy día empieza a reconocer esa cultura o esos pueblos dentro de un mismo país, desde ahí podemos empezar a decir, ya estamos conversando de igual a igual. Pero hoy día el Estado no reconoce nada. Hoy día, para todos los políticos de izquierda y derecha, el Estado tiene que ser uno solo, con un presidente, senador y bla, 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 y quieren seguir perpetuando este sistema actual, y la gente no vamos a dejar eso. Hoy día, como estamos viendo, hay muchas vacunas del COVID. Esperamos que el gobierno realmente sea eficaz en este plan de poder llevar la pandemia al 2021, porque vimos y lo vivimos. Yo tuve muchos familiares con COVID en Villarrica. ¿Por qué? Por la negligencia de las autoridades actuales, tanto comunales, regionales y nacionales. Entonces, esperamos que este proceso
de sanar esta enfermedad, esta pandemia, nos permita ya el segundo semestre empezar a movilizarnos y a movilizarnos en grandes cantidades, porque hoy día la gente ya se está cansando de estar en su casa y ese cansancio pasa porque hoy día no tiene los derechos básicos establecidos. Y eso también... Manuel, hay algo que estás mencionando que me parece muy, muy interesante y que tiene que ver con cómo yo observo finalmente la problemática como una visión total. No estás mencionando solamente el conflicto que se pueda generar con la nación mapuche desde el Estado de Chile, que es un conflicto real, sino que estás mencionando también cómo se ha consolidado un modelo económico y filosófico social que finalmente no se sostiene. Un premio Nobel de Economía, que está ahora en el Congreso Futuro, acaba de mencionar que finalmente el COVID ha dejado al descubierto el fracaso de 40 años de neoliberalismo. Ahora, recién, salió de hecho hoy día en las noticias, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que tú estás mencionando, pero también justamente a raíz de eso, hay algo que planteaba Nelson que me parece súper importante destacar. ¿Cómo podemos empezar a establecer un cambio de mirada que permita, por ejemplo, relevar y respetar la territorialidad de la nación mapuche cuando hay intereses detrás que son económicos y de poder, en definitiva, en una sociedad que se sostiene además y que ha sostenido su identidad en el poder económico, en lo individualista y en el poder político a partir también de lo económico, porque justamente uno de los grandes conflictos que se ha generado a razón de cuestionar la política es ver cómo finalmente muchos de ellos están puestos en sus cargos porque han sido avalados por grandes empresarios o grandes empresas y por el poder económico que hay detrás. ¿Cómo se puede empezar a cambiar eso? Desde también esta postura. Ahí lo junto un poco con lo que te preguntaba hace un rato. Porque yo espero que un representante de las primeras naciones no solamente hable de las primeras naciones. Yo quiero que un representante de las primeras naciones me represente a mí, que no tengo idea si represento, si tengo algún grado de vínculo con las primeras naciones o no, pero sí me gusta su forma de ver, por ejemplo, a la naturaleza como sujeto de derecho, o me gusta ver cómo se vinculan con una economía distinta, etcétera, etcétera. O el concepto que tienen de comunidad. Entonces, también puede ser que alguien que no necesariamente pertenezca, sí se quiera ver representado por ciertas identidades. ¿Cómo ves que se puede empezar a cambiar eso a partir también de lo que plantea Nelson recién? Mira, desde mi mirada, o desde mi punto de vista, yo creo que la mejor solución para poder empezar a resolver estos conflictos va a sonar así como trillado, como básico, pero es conversar. Yo creo que el mejor ejemplo de conversación que pudo existir o que pude experimentar yo personalmente es hoy día la doble vía que quiere hacer Intervial Chile Sociedad Anónima de Freire a Pucón con 5 peajes. Esa doble vía que es una mega estructura que quiere hacer esta empresa colombiana dentro de los territorios indígenas, nos permitió a nosotros no solamente conversar entre los diferentes LOF y entre las diferentes comunidades del territorio y decir nosotros no queremos este proyecto para Villarrica, para Freire y para Pucón, sino que también nos obligó en cierto sentido a conversar tanto con la Cámara de Comercio y Turismo de Villarrica, con las organizaciones de APR de la comuna, con las juntas de vecinos de la comuna, y generamos un movimiento y una conversación transversal entre todas las organizaciones. Nosotros el año 2018 fuimos a La Moneda a llevarle una contrapropuesta de ruta alternativa al Poder Ejecutivo, donde nos recibió en ese entonces el ministro Moreno y el ministro de Obras Públicas de diciembre del 2018, que si no me equivoco todavía es de este gobierno. Y ahí nosotros conversamos transversalmente y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la ciudadanía en general que hace turismo en la zona lacustre, a través de que está hoy día conglomerada en la Cámara de Comercio y Turismo de Villarrica, pensaba igual que las comunidades indígenas. Y teníamos el mismo sentido de que no queríamos una ruta con 5 peajes que considerábamos que era irrisorio, se podría decir, porque para unas comunas que tienen 20 días de verano, donde en 20 días llega más de 1 millón de personas y después el resto del año está la misma gente, ¿quién iba a pagar la ruta al final del día? La iba a pagar la gente, porque la gente de las 3 comunas iba a estar transitando más de 10 meses por esa ruta, van a ser los turistas. Entonces,
ese fue el mayor ejemplo que pudimos tener de conversar entre organizaciones y entre actores. Y ahí nos dimos cuenta de que esa diferencia que hoy día entre la ciudadanía chilena y la ciudadanía mapuche la generan los medios de comunicación, la generan las autoridades políticas y la generan las administraciones del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros nunca pensamos de llegar a sentarnos en una mesa a conversar con la Cámara de Comercio y Turismo de Villarrica y que ambas organizaciones, las organizaciones a la cual yo soy vocero y coordinador, dijeran, ¿saben qué? Nosotros, estas dos organizaciones y detrás hay un montón de organizaciones más, no queremos este proyecto porque no es beneficioso para el desarrollo, porque así lo veía la Cámara de Comercio, para el desarrollo de la comuna. Nosotros no veíamos porque no era beneficioso para el desarrollo de la comuna, sino que nosotros lo veíamos porque no era beneficioso para las comunidades, porque nos seguía expropiando y nos seguía quitando territorio que hemos luchado y que nuestros abuelos y nuestros papás lucharon para poder sostener, y que hoy día nosotros vivimos en 5.000 metros cuadrados, y la carretera no iba a sacar y no iba a trasladar a otros terrenos porque iban a expropiar más de media hectárea. Entonces ahí el Estado estaba vulnerando todos nuestros derechos, el derecho a no trasladar a las comunidades de su territorio, el derecho a no quitarle su tierra, y ahí llegamos a un consenso, y ese consenso aún no se resuelve porque el Estado, viendo que hoy día todas las organizaciones sociales de la zona del Cutre se unieron en un solo sentimiento, se podría decir, y obligamos a los alcaldes, tanto de Villarrica como de Pucón, a cambiar su postura de pro autopista hacia nosotros a no autopista. Hoy día el Estado lo borró con el codo, lo cerró y le está dando tiempo a esa misma empresa transnacional para que presente otro proyecto con un poco de menos peaje, pero que sea un poco menos invasivo para la ciudadanía. Entonces, si tú me preguntas hoy día, ¿qué quiere el Estado? Quiere seguirle llenando el bolsillo a las multinacionales. ¿Y cómo lo hace? A través de estos proyectos. Entonces, hoy día el Estado no ve que hubo una organización transversal donde los ciudadanos de su país pudieron conversar. ¿Y qué hace el Estado? Viene y le pone un proyecto encima de él. Entonces, si tú me preguntas cómo solucionamos este proceso de aquí en adelante, conversando. Y conversando todos los actores políticos de todas las miradas o de los distintos pensamientos políticos tienen que sentarse a conversar. Pero tenemos que sentarnos a conversar de buena fe. Porque si tú me preguntas hoy día, la izquierda y la derecha no se sientan a conversar de buena fe. Porque ellos solamente se sientan a conversar para seguir defendiendo la doctrina de sus partidos políticos. Y si yo me siento a conversar con la dirigente de una villa en Villarrica o de una población en Villarrica, ella no va a defender la doctrina de un partido político, ella va a defender las necesidades de su gente que la eligió y que la tiene hoy día ahí en la dirigencia. Por eso pudimos conversar entre las organizaciones, pero ¿por qué hoy día no podemos conversar con los políticos? Porque ellos no defienden el interés de la ciudadanía, hoy día ellos defienden el interés de sus propios partidos políticos. Entonces, en ese aspecto, Manuel, y que es algo que hemos conversado muchas veces con Juan Carlos, con Ana y con Nelson, ¿hay alguna representación? Porque finalmente las primeras naciones y la nación mapuche tiene que tener algún tipo de directriz política. No tengo idea si es representativa de alguna ideología de las que nosotros conocemos más habitualmente, qué sé yo, está más vinculada a la izquierda, a la derecha, a la centroizquierda, no tengo idea. No tengo idea si las primeras naciones son más amarillas o menos amarillas o más rojas o más no sé qué, no tengo idea. Pero lo que sí tengo claro es que tiene que haber una cierta política detrás de todo esto. Tú acabas de mencionar algo que es muy importante y que me parece relevante, y es que efectivamente el conflicto ciudadano, sea representado por una primera nación o sea representado por un poblador o incluso por el ciudadano de una villa, de un barrio, no es leído por los partidos de manera clara. Y mencionaste algo que también es súper importante y me toca directamente, porque yo trabajo en medios de comunicación, el rol de los medios. ¿Cómo crees tú que podemos empezar también, aquellos que tenemos algún tipo de vínculo con los medios de comunicación, de empezar a desarrollar un discurso y un relato más objetivo desde cierto punto de vista, o por lo menos más aclarador? Lo que acabas de mencionar es súper importante. O sea, se desconoce un acuerdo de la ciudadanía porque el Estado lo permite. Y ahí entra de nuevo la importancia de un marco constitucional que no lo permita, porque esto no tiene que ver con los gobiernos, que también es importante aclararlo, tiene que ver con el Estado, por ende tiene que ver con la Constitución. Pero ¿cómo podemos empezar a conjugar esta cosa para que justamente se respete? Siempre hemos hablado de una democracia participativa además de representativa. Bueno, ¿cómo podemos empezar a generar la participación de manera real y construir un Estado que respete esa participación? Porque desde cierto punto de vista, si es que yo alego y no llego a ningún lugar
porque todo mi alegato que ha sido escuchado, que ha sido validado, finalmente se borra por el codo, porque hay un interés económico mayor para un grupo además, porque ni siquiera es un interés económico, porque no es que ustedes vayan a ganar, por ejemplo, como nación mapuche, porque llega a la carretera y en realidad se potencia no sé qué cosa, estoy inventando, no tengo idea. No, es simplemente ustedes los saco de acá, los meto en otro lado, hago la carretera, cobro 5 peajes y finalmente los que pagan son las personas que viven ahí, como tú lo describiste perfecto. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo replanteo esta situación? Mira, yo creo que los dirigentes sociales lo tienen claro. Los dirigentes sociales, eh, yo hablo de los de Villarrica porque los conozco hace años y trabajado con ellos hace años. Trabajamos en este rechazo a la doble vía. Y cuando nos reunimos, toda la ciudadanía y todos los actores de diferentes movimientos sociales, nos reunimos a conversar, dijimos, nosotros las comunidades indígenas llegamos y dijimos, nosotros nos oponemos a este proyecto. Pero no solamente nos vamos a oponer con un no a este proyecto, sino que también aquí traemos una contrapropuesta. Y una contrapropuesta de una ruta turística amigable con el medio ambiente, amigable con las comunidades, y que se puede construir en los mismos 22 metros de franja fiscal actual de la ruta Villarrica-Freire, y la podemos construir ahí, se puede construir con plata del Estado, porque el Estado iba a financiar 2.400.000, o sea, perdón, sí, iba a financiar 2.400.000 UF de este proyecto, y nosotros solamente con la contrapropuesta que le presentamos al Estado ocupábamos 1.500.000 UF para construir esta carretera, y el Estado no quiso. No tomó esa propuesta, se la presentamos a los senadores después en la comisión del MOVE en el Senado, y ellos solamente la tomaron y después cambiaron al ministro y se olvidó esta propuesta. Entonces, si tú me preguntas hoy día, la ciudadanía lo tiene claro. La ciudadanía sabe lo que quiere, sabe sus derechos que quiere establecer, pero hoy día la traba son los políticos actuales y la constitución actual. Entonces, cambiando la constitución política actual y cambiando el sistema político actual, como tú lo decías, no sé, por una democracia participativa o una democracia directa, no sé, hay varios movimientos en el aire, le digo yo, que están sonando por ahí, pero la ciudadanía en general hoy día que va a escribir esta nueva Carta Magna, la responsabilidad que van a tener estos 155 constituyentes va a ser de resolver ese interrogante. Ese interrogante hoy día, si tú me preguntas a mí, yo como opinión personal no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque ese interrogante se tiene que construir entre los 155 miembros de este nuevo parlamento, se podría decir que va a surgir, pero ellos van a tener que estar, ¿cómo se puede decir?, supeditados o mandados por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si tú dices, no sé, pues la nueva mayoría, que después, o sea, la concertación, que después pasó a ser nueva mayoría, y hoy día, no sé cómo se llamará la bancada de la derecha, Yo tampoco. Chile vamos Chile, estamos felices, no tengo idea. Pero ellos hoy día dicen representar a la ciudadanía, y a lo único que representa la izquierda y la derecha hoy día son a las grandes empresas. Porque hoy día que el Partido Socialista, que el PPD o que otros partidos tengan acciones en empresas, eso ya refleja que hoy día el neoliberalismo y este proceso o este sistema político actual ya absorbió a todos los actores políticos actuales y los llevó hacia una mirada de que hoy día ellos no se pueden dar cuenta de que la gente quiere otra cosa. Hoy día nuestro pensamiento, incluso a veces yo caigo en eso mismo de decir, no sabes qué, vamos por esta idea porque esta idea es en pos del desarrollo, pero el desarrollo ¿qué trae? ¿Qué trae detrás el desarrollo? ¿O a qué va a afectar el desarrollo detrás? Hoy día si tú me preguntas, ¿hay más trabajo en Villarrica? Sí, se podría decir que hay un porcentaje más alto de trabajo en Villarrica y menos de cesantía por este boom inmobiliario, pero ¿qué estamos perdiendo por esas 300 lucas mensuales a 100 familias que antes no las teníamos? Y hoy día las tienen la familia, la ciudadanía chilena y no mapuche, porque ahí en las constructoras trabajamos nosotros los pueblos indígenas y trabajan los chilenos pobres que se le dicen, porque somos mano de obra no calificada, se podría decir. Entonces, hoy día estamos aguantando un sistema porque las familias tienen hijos que mantener, tienen deudas que pagar, tienen luz, colegiatura y un montón de cosas más que pagar, pero resulta que están viendo que esa misma construcción donde ellos están trabajando, hoy día está degradando el lago, el río, el ecosistema, todo el sistema. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Participando. ¿Y cómo participamos? Yo creo que el reflejo más fiel fue ese 7 como de tantos millones de personas que fue a votar por el apruebo, porque la mayoría votó por el apruebo, el 80% casi, y eso es un gran reflejo de que la ciudadanía quiere participar, pero quiere participar para lo que la ciudadanía realmente considera que es una participación importante, porque si tú, ¿cómo se puede decir?, comparas esa participación del plebiscito
con las primarias a gobernadores, en las primarias de gobernadores ni siquiera votó, yo creo que el 3% de la gente que votó en el plebiscito. Y si tú me preguntas hoy día, ¿qué va a pasar en abril? La gente hoy día en abril va a ir a votar por los convencionales constituyentes, por las personas que van por escaños reservados y por los municipios, por los alcaldes, por los gobernadores y por los concejales. No va a haber votación. La gente no está interesada en elegir el alcalde. La gente no está interesada en elegir el concejal porque ellos siguen buscando el beneficio propio de sus partidos políticos y hoy día el sistema necesita más independientes, pero necesita más independientes que realmente sean independientes y que no sean independientes supervisados por un partido político, porque al final las personas tratan de ocupar este cupo independiente de los partidos, pero al final igual están supeditados a lo que diga el partido, porque la gente no tiene dinero para hacer campaña, la gente no tiene dinero para pagarle a los medios de comunicación y que digan los medios de comunicación la verdad, porque los medios de comunicación no dicen la verdad. Entonces, partiendo desde que los medios de comunicación digan la verdad y los políticos hoy día se den cuenta que son innecesarios hoy día, desde ahí podemos empezar a construir. Hay dos cosas que mencionabas tú que son importantes. Bueno, una la mencionaste sin mencionarla expresamente y la otra la mencionaste. Sí, se puede decir que ambas. Bueno, uno tiene que ver con la cosmogonía mapuche, porque si bien, y me parece fantástico, y permíteme humildemente felicitarlos por haber llegado a este entendimiento y haberse tenido la disposición de sentarse a conversar, porque en otros territorios está el prejuicio primero, no, que estos mapuches, ¿cierto? Eso también, porque no es solo el Estado, también hagamos mea culpa a la sociedad chilena. La sociedad chilena también tiene un altísimo contenido de prejuicio, y lo discutimos tiempo atrás en el programa cuando hablamos sobre el racismo en Chile, respecto al pueblo mapuche, que son complicados, que se les atraviesa una idea en la cabeza y no los sacáis de ahí, y largo etcétera, que ya los conocemos, y lograron superar prejuicios, viceversa también, pues también hay prejuicios del mundo mapuche hacia los chilenos, o sea, y lograron sentarse y salir adelante. Pero hay un punto que es difícil de superar, acá era algo concreto que tiene que ver con la autopista. Pero uno a lo mejor le preocupaba a la autopista por los costos, por la contaminación, etcétera. A los otros, a los mapuches, lo mismo, pero también está el tema de la espiritualidad. Los ñan, por ejemplo. La autopista atraviesa un territorio, un terreno, donde hay un Iatúe o donde hay ñen, o sea, digámoslo como los elementales, ¿cierto? Entidades espirituales que son custodios del lugar, y a los cuales hay que tratarlos con respeto, no se puede intervenir con fuerza, pero a lo mejor la sociedad chilena o este grupo de organizaciones, cuando defiende el lugar, no está pensando en los ñen, está pensando en un tema económico, de que paisajístico, también ecológico, pero el tema espiritual. ¿Cómo logramos en la Constitución? Yo sé que la Constitución es una estructura nomás, pero y después se va poniendo la carne, los tendones, todo, logramos conciliar esto, conciliar esta mirada donde en la cosmogonía mapuche el hombre es uno más, y donde en la cosmogonía occidental judeo-cristiana el universo está por y para el hombre. Es súper difícil, hay un choque cultural brutal. Esa es una pregunta, la dejo bien anotadita ahí, y la segunda tiene que ver con el centralismo, porque mencionaste de que finalmente del Estado, que el Estado es el que llega e interviene en el territorio, que no solo pasa en Villarrica. Acá en Penco hay unas empresas que quieren instalar un asunto de tierras raras que puede eventualmente contaminar todo, y esa decisión se toma de Santiago. Y lo mismo pasa con Isla Riesco en Punta Arenas, que también es una decisión de Santiago. Y lo mismo pasa en Las Mineras en el norte, que es una decisión de Santiago. Con Pascualamo, una decisión de Santiago. Y al final los locales, este juicio que perdió Luxic ahí en Caimanes, que no sé qué pasó después, desobedeció las órdenes de la Corte, y no sé, llegaron a un acuerdo, parece, extrajudicial, pero perdieron y fueron decisión otra vez de Santiago. Entonces también, si empezamos a ver, hay un patrón común, que no solo tiene que ver con probablemente que haya políticos que defienden intereses de ciertos grupos económicos, pero también hay un problema que tiene que ver con la distribución del poder, donde una comuna o una junta de vecinos tiene nulo poder, pues los alcaldes tampoco tienen poder para nada, los concejales tampoco. ¿Cómo crees tú de que en el aspecto, para mí esto es un reflejo fiel del centralismo, puede, como nación mapuche, y desde los escaños reservados, contribuir a descentralizar Chile con la mirada mapuche? Esas son mis dos preguntas después de esa introducción. Somos buenos para hablar, Manuel, por si acaso. No, sí, a mí igual me gusta harto conversar,
por eso me siento como un poco medio, podría decir, orgulloso de este proceso que llevamos en Villarrica, porque conversamos ideas con un montón de empresarios, de pymes de turismo, comunidades, dirigencias, comités de vivienda, comités de APR, y tuvimos que conversar transversalmente entre todos y después de casi un año y medio de conversaciones logramos llegar a un consenso de decir, no, pues conciliar esto, lo que preguntaba recién él, cómo conciliamos estas ideas o posturas. Bueno, nosotros el pueblo mapuche es más fácil. Si hay un guillatú en el norte de la Araucanía y hay un guillatú en el sur de la Araucanía, se va a defender de la misma forma y con el mismo ahínco que se va a defender en Argentina o se va a defender en Puerto Mono, en Santiago. ¿Por qué? Porque son espacios culturales sumamente importantes y más importante aún que un proyecto de desarrollo. Entonces, hoy día no está supeditado un guillatú o un cementerio mapuche a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar que pase la doble vía porque beneficia a tantos miles y miles de personas en la zona lacustre y a tantos millones de turistas que llegan no solamente nacional y extranjeros. Bueno, nosotros eso es intransable. Para el pueblo mapuche, nuestra cultura, nuestra política y nuestra religión, se podría decir, o nuestra cosmovisión, es intransable. Pero hoy día yo creo que le hago más la pregunta a ustedes, ¿cómo conciliamos a través de ustedes hacia nosotros esa idea? Porque nosotros los mapuches lo podemos conciliar, nos podemos poner de acuerdo, tendremos algunas diferencias entre territorios, pero siempre nos estamos poniendo de acuerdo porque hoy día la necesidad máxima del pueblo mapuche es nuestro reconocimiento territorial. ¿Y por qué reconocimiento territorial y no reconocimiento de las tierras? Porque el reconocimiento territorial abarca todo, abarca el aire, abarca la tierra, abarca lo que está debajo de la tierra, abarca las aguas, abarca todo completo. Entonces, lo que nosotros le llamamos hidrofielmoñén. Entonces, nosotros eso lo tenemos claro. ¿Qué queremos nosotros el pueblo mapuche? Nuestro reconocimiento territorial, nuestro reconocimiento constitucional. A algunos mapuches no les podrá gustar el reconocimiento constitucional, pero si no tenemos ese reconocimiento constitucional, nosotros somos las primeras naciones que estuvimos aquí y que estamos hasta el día de hoy aquí, antes de este Estado chileno, no vamos a poder reclamar nuestro territorio, porque el territorio se quitó o se usurpó después de 60, 70 años que Chile ya se había fundado, cuando Higgins en las cartas a los loncos ya reconocía la independencia del pueblo mapuche. Entonces, partamos por eso, nosotros los mapuches podemos conciliar esa idea. Ahora, ¿cómo conciliamos esas ideas con la ciudadanía? La ciudadanía aquí no va a perder si se reconoce el territorio mapuche. La gente común y corriente no va a perder, la gente de clase media aquí tampoco va a perder. ¿Quién va a perder aquí? Los grandes empresarios que van a perder los mates, que tienen casi 3 millones de hectáreas, los Bluesinger y las grandes familias de Chile que hoy día manejan el país. Hoy día el presidente de la República y los senadores de la República hoy día trabajan para 5 o 7 familias del país. Entonces, reconozcamos eso primero. Hoy día la ciudadanía tiene que reconocer que el chileno que es pobre, porque hoy día no existe la clase media en Chile, y los pueblos originarios tienen las mismas necesidades. Ahora, ¿cómo conciliamos eso? Tenemos que partir conversando. Y yo creo que uno de estos espacios como cuarentena y otros espacios más donde hoy día está la Lamien, que empecemos a conversar de estos temas sirve. Nosotros cuando iniciamos la campaña de no autopista para la zona lacustre, fuimos a la radio, dimos nuestra opinión en la radio, publicamos opiniones en los diarios comunales. ¿Para qué? Para que la ciudadanía que nos pudiera leer, mira, el vocero de las comunidades está diciendo que no quiere la autopista, pero están presentando una contrapropuesta de desarrollo que va a beneficiar el turismo y que va a ser con autorización de las comunidades y que va a respetar la espiritualidad y la cultura de las comunidades. Entonces nosotros lo resolvimos entre la ciudadanía. El alcalde no nos escuchó, los concejales no nos escucharon, ni el Estado no nos escuchó. Entonces hoy día el Estado es el que nos escucha. Hoy día el Estado en general, da lo mismo el gobierno, porque si es de izquierda o es de derecha, aquí a la Araucanía va a llegar igual con un montón de efectivo y va a reprimir igual, y en Santiago va a disparar igual al ojo, porque eso lo vimos. Y fue cruda la represión en la Revolución Pingüina cuando era dirigente del Liceo Politécnico Villarrica. Lo vimos con Carabineros, lo vimos ahora en el estallido social. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Conversando de buena fe. Y esa buena fe tiene que venir desde todos los actores sociales. Se quedó pegado ahí, Jaime. Yo creo que el centralismo ahí es algo, Sí. es algo que nos ha afectado tremendamente. Y yo creo que la toma de decisiones de decir en tal lugar vamos a hacer tal cosa sin pedirle permiso a nadie es la muestra de eso. O sea,
Ahí se nos cayó Jaime. En algún momento va... Sí, hablando del centralismo, hoy día se va a elegir Ahí un está. nuevo cargo que es de gobernador. Entonces, si tú me preguntas a mí que hoy día no entiendo o no comprendemos, y me incluyo en ese grupo de la ciudadanía que no comprendemos qué atribuciones va a tener este nuevo gobernador. ¿Va a estar supeditado al intendente, al presidente? ¿A quién le va a rendir cuenta? Nosotros sabemos que el gobernador le va a tener que rendir cuenta a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía la que lo elige y la que lo va a poner ahí, pero hoy día ese cargo de gobernador resulta más que nada para pagarle un sueldo más a un político más, porque si no tiene resolución sobre la región, sobre estos proyectos de hidroeléctrica, empresas, autopistas, un montón de cosas más, boom inmobiliario, si no tiene poder o no tiene resolución sobre esos proyectos, ¿de qué sirve un gobernador? ¿De qué Esto, sirve este cargo? esto, ¿Por qué? esto, Para los políticos actuales es un paso para descentralizar el poder, pero el poder va a seguir en el intendente, va a seguir en los cores, va a seguir ahí en los CEREMI van a seguir votando por estos proyectos de hidroeléctrica y de los amigos. Entonces, ¿qué va a significar este nuevo cargo? ¿Va a descentralizar realmente el poder o solamente va a supeditar un cargo más político que va a estar ahí, ¿cómo se puede decir?, mandado por el poder central? los nuevos cargos de gobernador, yo no conozco el detalle, pero de partida son elegidos o electos popularmente. Ya no es el presidente el que lo apunta con el dedo, el gobernador si golpea la mesa al gobierno ya no lo van a destituir, como pasa hoy de que un intendente se le ocurre decir algo en contra del gobierno de turno, el que sea, o no está de acuerdo con algo. Acá, por ejemplo, en Concepción, cuando algo pasó con las cuarentenas, que el intendente Yacaman ahí golpeó la mesa y dijo, oye, ¿cómo nos van a autorizar a, no me acuerdo si era abrir los malls, pero era algo absurdo? Y golpeó la mesa, fue aplaudido por todos los sectores y no lo dieron de baja en el gobierno. Pero normal, eso es anormal, es poco común que un intendente golpee la mesa porque finalmente está supeditado al poder central. Ahora el gobernador va a poder hacerlo. Las facultades que va a tener en relación a los intendentes no son muchas, no hay muchas diferencias, va a poder distribuir obviamente la plata que se le asigna desde el poder central, pero también está la figura del delegado presidencial, po. Entonces, en el fondo, si lo vemos caricaturescamente, el Estado dijo, ya, bueno, ustedes han pataleado tanto, mis queridos niños, que les vamos a autorizar a tener una gobernación, a gobernarse ustedes mismos, pero con todas estas limitantes. Además, yo voy a asignar los recursos, yo digo cuánto puede tener, y además le voy a mandar un delegado para que lo cuide, y esté encima que no vaya a meter la pata. Entonces hay también figuras que son hasta humillantes para las regiones. O sea, el delegado presidencial yo lo considero humillante. Eh, Siendo autocríticos también, algunos gobiernos regionales han devuelto plata a Santiago. O sea, el Estado dice, oye, les vamos a entregar a la región X tantos millones de dólares y resulta que hemos sido incapaces como región de generar la cantidad de proyectos que gasten esa plata. Y llega el momento de los que hubo y dicen, bueno, oye, ¿y esta otra plata? Ah, no, es que no se nos ocurrió algo, nos demoramos, o lo que sea. Entonces al año siguiente nos dan menos plata porque no fuimos capaces de gastar la plata que nos asignaron. Eso también es gravísimo y hay que tener una autocrítica. Entonces, pero al final está todo interrelacionado. Los profesionales se van a la ciudad, pero se van a Santiago, probablemente muchos jóvenes de Villarrica, mapuche y no mapuche, se van a Temuco, y otros se van a Santiago y termina a lo mejor el 70% eso en Santiago, el otro 15% en Temuco y el otro 15% distribuido a lo largo de Chile. Entonces, yo creo que el centralismo es un gran enemigo de todos. Y ahí me cuelgo del general José María de la Cruz, quien levantó las armas contra Santiago. No estoy diciendo que levantemos las armas contra Santiago, por supuesto. No, por favor, ya, por favor. Cortémosla. El año 1851 y el año 1859 en realidad fue Pedro León Gallo con otro, no me acuerdo cómo se llama el otro dirigente, pero igual estaba José María de la Cruz detrás, y salió con los Peñas, en este caso Mañil Bueno, que se levantaron y juntos trataron de enfrentar el poder central de Santiago. Claro que siendo justos, después José María de la Cruz, como él conocía las lógicas mapuche, le está dando consejos a Santiago sobre cómo dominar el territorio mapuche y derrotar a los mapuches, con cartas escondidas. Y los Peñi y también confiaban mucho en él.
Pero dejando fuera eso, también creo que una buena posibilidad de regionalistas, federalistas. No es algo que yo dejaría fuera con tanta facilidad, Nelson, lo que acabas de contar. Un pequeño traidor no es algo que uno dice, como buena onda. Oye, están las cartas de, por ejemplo, en el libro que es muy bueno, que en realidad son los detalles no me acuerdo el nombre, pero un libro que salió hace poco sobre Cornelio Saavedra, o sea, no tampoco, 5 años, y que Cornelio Saavedra tenía su apunte, entregó un informe de todos sus apuntes al Estado. Y ahí este libro incluye el informe de Antonio Varas de 1849, donde dice en sus observaciones cómo conquistar territorio mapuche. Después viene el de José María La Cruz, el del general Godoy y el del mismo Saavedra. Y ahí uno ve como Cruz, que Mañín lo consideraba, eran compadres de hecho, y todo, y Cruz ahí confabulando nomás, y mandando a su gente, muchos de los que estaban ahí siendo recibidos en territorio mapuche confabulaban también, po. Así que, sí, sí, no es menor. Pero bueno, fueron alianzas del pasado que fuimos todos vencidos, po. Ganó Santiago. Pero hay algo que plantea Manuel que me parece súper importante que tú lo acabas de mencionar. Pido disculpas, estoy con muy mala señal, así que en algún minuto como parece que me sacó y volví a entrar, una cosa impresionante. ¿Cómo es que le llaman ustedes le ponen un nombre a esto? El Huecufe, El huecufe, eso. una entidad Soy víctima, espiritual. he sido víctima de aquello. A ver, la Constitución también puede establecer dentro de sus dentro de su forma, digamos, dentro de sus derechos de desarrollo, el dejar de lado este régimen presidencialista en el que estamos metidos, donde finalmente el presidente puede establecer puede establecer ciertas directrices casi monárquicas. A mí me sorprende. En realidad, en la medida que uno se va interiorizando del régimen que funciona en nuestro país, de verdad, es una situación que a mí en lo particular me llama la atención. Eso por un lado. Por otro lado, no quiero dejar pasar algo que planteaba Manuel hace un rato y que tiene que ver también con la idea de desarrollo. Creo que si nosotros seguimos pensando que el desarrollo está vinculado a, voy a caricaturizarlo un poco, pero si seguimos pensando que el desarrollo está vinculado a tener edificios con espejos y no entendemos que el desarrollo tiene que ver con tener equidad en una educación y tener una educación de calidad para todo el mundo, tener derecho a la salud, tener una vejez digna, que el sueldo mínimo te alcance para vivir, que eso también es muy importante. O sea, estamos peleando porque el sueldo mínimo suba, pero resulta que para vivir dignamente en este país tú tienes que ganar por lo menos 800.000 pesos. Y eso lo dicen muchos economistas tanto de izquierda como de derecha. Entonces, bajo ningún punto de vista siempre estamos apelando a que la ciudadanía se endeude y finalmente se empobrezca. Porque vivir a crédito no puede ser. O sea, a mí me ha tocado ver familias que compran comida a crédito. Y no estoy hablando de comida lujosa, no están comprando la comida para un cóctel, para celebrar un aniversario de matrimonio o para un cumpleaños o para la Pascua. No, están comprando comida que evidentemente es la comida diaria. Qué sé yo, legumbres que cada vez están más caras. No vamos a hablar de las paltas porque hoy día las paltas, aparte de que generan sequía, es un elemento de riqueza impresionante. Entonces, claro, yo creo que ahí Manuel daba en el clavo en algo que me parece que es importante también empezar a cambiarlo como concepto. El desarrollo no es tener mayor carretera. El desarrollo es, por ejemplo, tener mayor equidad, tener un pueblo mucho más equitativo. Piensa que nosotros cuando hablamos del PIB se habla desde el punto de vista macroeconómico, que aquí la mayoría de la gente gana X cantidad de miles de dólares, cuando es una mentira. Eso es una planilla Excel. La realidad no tiene que ver con eso. Entonces, es lo que plantea Nicanor Parra. Tengo 2 panes, yo me como 2, usted no se come ninguno, pero el promedio es 1 por cada uno. No, pues, así no funciona, eso no es desarrollo. Yo creo que eso... Disculpa, Peñi, mira, que Jaime dijo algo, pucha, también le dio en el clavo, y que quiero mencionar a la Constitución. Voy a leer textual el artículo 3º porque es importante que las personas no generar expectativas desbordantes
porque aquí hay un ejemplo de que la Constitución puede decir una cosa y la realidad es totalmente contraria. El Estado de Chile es unitario, sí, eso es así. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada. Santiago decide todo lo que se hace. El intendente, ya lo habíamos hablado, está, como se dice, a las paradas de Santiago, ¿cierto? O desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado, y aquí lo dijiste tú, Jaime, los órganos del Estado promoverán, o sea, deber del Estado y de sus órganos, el fortalecimiento de la regionalización del país. Eso no es así, ahora con estas nuevas leyes se está dando. Y el desarrollo equitativo, dijiste, desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincia y comuna del territorio nacional. Tú lo mencionabas en relación a los individuos, pero esto se puede, obviamente, se puede extender a eso. No Claro, existe desarrollo equitativo entre las regiones, porque Santiago no, se lleva, sin aportar mucho que digamos, se lleva todo, todos nuestros recursos se los lleva. Las provincias y comunas del territorio nacional, las comunas, hay comunas tremendamente empobrecidas, con índices donde en Vitacura per cápita son 1.200.000 pesos que tiene la comuna y Penco tiene 80.000 o 90.000 pesos. Entonces, lo dijiste tú recién respecto a los individuos, aquí se ve respecto a nivel estructural y la Constitución ordena a que sea equitativo y solidario y no es equitativo y solidario. Entonces, con esto invito a que no nos hagamos expectativas hiper desbordantes porque la decepción puede ser demasiado grande porque finalmente quienes gobiernan el Estado son seres humanos. Da lo mismo si tienen partidos políticos, ¿no? Y el ser humano a veces no administra bien las cosas porque es penca nomás o porque tiene intereses espurios. Yo creo que más que sea penca, dijo, responde a los intereses de otros grupos económicos. Estas personas que dirigen el Estado hoy día, eh, los mayores cargos del Estado hoy día, las grandes administraciones del Estado son de personas que vienen de una clase social que no es la clase social chilena. Hoy día las personas que son grandes administrativos del Estado juegan golf, hacen, no sé, juegan polo y otras cosas más, que eso no lo hace la gente común. Entonces hoy día cuando tú le dices a uno de esos a cargo de la educación, por ejemplo, como yo se lo he dicho un montón de veces al director nacional de la JUNAED, hoy día se necesita más acceso a la educación, se necesita más acceso a la universidad. ¿Cómo logramos hacer un acceso más equitativo, más igualitario? Y ahí es donde empiezan las grandes interrogantes. Hoy día, ¿quién tiene acceso a la educación? Las grandes familias. Hoy día la Universidad de Chile, es imposible acceder a la Universidad de Chile para una persona, para un hijo de un agricultor, para el hijo de un obrero, pero resulta que esa universidad se financia con fondos públicos. Entonces, hoy día la administración del Estado está mal. La administración del Estado hoy día quebró. La administración del Estado hoy día fracasó. ¿Por qué? Porque la administración del Estado, tanto en salud, como en vivienda, como en educación, como en conectividad, como en tecnología, en desarrollo y en un montón de cosas más, hoy día falló. ¿Por qué falló? Porque hacen lo mínimo. Hacen lo mínimo para cumplir con la ciudadanía, pero hacen lo máximo para cumplir con los grandes empresarios y los grandes grupos económicos del país. Y eso lo vemos reflejado en la educación. Yo pertenezco a un hogar indígena, de hecho estoy conectado desde un hogar indígena hoy día, y venimos peleando hace 7 años con la CONADI y la JUNAED para que este hogar indígena se pueda ampliar. Y hace 7 años que la CONADI y la JUNAED tienen la misma respuesta. No hay recursos, no hay recursos y no hay recursos. No hay recursos para ampliar un hogar que hoy día tiene capacidad para 100 estudiantes indígenas de diferentes pueblos, da lo mismo porque acá vemos de todo, y nosotros queremos ampliarlo a 200. Y hoy día el Estado nos dice que no hay recursos para poder ampliar cuando se comprometió el 2001 en este acuerdo de nuevo trato con los pueblos indígenas a poder impulsar estos hogares indígenas o estas residencias indígenas a nivel nacional. Hoy día somos 16 residencias indígenas a nivel nacional, aproximadamente 690 alumnos a nivel nacional que tenemos el acceso a poder quedarnos en las ciudades grandes, porque yo, por ejemplo, en Villarrica no hay universidades, no hay institutos y la única universidad que está tiene solamente carreras de pedagogía y que no ayudan a la, ¿cómo se podría decir?, a la diversidad de carreras o de oportunidades. Y hoy día la JUNAED, si tú me preguntas, tiene el mandato desde la administración del Estado a no impulsar estos desarrollos. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa que la ciudadanía se eduque, no le interesa que el chileno pobre se eduque, no le interesa que los hijos como lo decían políticos años atrás, de los indios se eduquen. ¿Por qué? Porque a través de la educación van a tener mejores herramientas para debatirle a ellos mismos. Entonces, hoy día partamos por eso, por la administración del Estado en todas las administraciones fracasó.
hace 2, 3 años atrás, no me acuerdo hace cuántos años atrás, abrieron el ministerio, un ministerio para el cosmos, no sé cómo se llama, y no le pusieron nada de plata. Entonces, hoy día también el Estado habla de un ministerio de pueblos indígenas con un mismo presupuesto que hoy día tiene la CONADI. Entonces, la CONADI hoy día es un fracaso total, es un fracaso rotundo, porque hoy día tiene un presupuesto de tierra que el Estado está obligado a devolverle las tierras a los indígenas, por eso tiene este fondo de tierra en el artículo 20 letra A y en el artículo 20 letra B y el artículo 20 letra C, porque está obligado, porque hizo esos acuerdos con los dirigentes anteriores a nosotros. Por eso decía que la Damiana Nayao es una referente muy importante para nosotros los jóvenes, porque participó, por ejemplo, en la creación de la ley indígena, que hoy día nos permite tener este derecho de restitución territorial. Pero ese derecho de restitución territorial se ve fracasado por los dirigentes que hoy día tienen la CONADI, los dirigentes que hoy día tienen el Ministerio de Educación, los ministros. Los ministros hoy día no responden a la ciudadanía. Ningún ministro de ningún ministerio hoy día responde a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día los derechos que tenía la ciudadanía, el ministro no los cuida. El ministro el ministro de Educación no está en pos del desarrollo de la educación. El ministro de Desarrollo Social no está en pos del desarrollo de la ciudadanía. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo Social? Le entrega proyectos a los que son de su partido. Entonces, y así funciona el desarrollo en todos lados. Entonces, si tú me preguntas hoy día por qué las comunas de Santiago, las grandes comunas hoy día tienen tanto poder adquisitivo, porque ahí se concentran los mayores grupos económicos. Entonces, partamos por informarnos. No sé, hay muchos que dicen, no sé, las forestales, tanto daño que le han hecho a las forestales. ¿Cuántos daños le han hecho las forestales al ecosistema? ¿Cuántos daños le han hecho las forestales a la economía del país? ¿Por qué? Porque hace, si no me equivoco, 2, 3 años atrás, las forestales se les subsidiaba más del 70% de sus plantaciones y no pagaban impuestos. Entonces dime tú, ¿por qué el Estado está subsidiando a grandes empresarios con que planten pino, con que planten eucalipto, con que deforesten bosque nativo, si ni siquiera van a pagar impuestos? Dime tú, ¿qué beneficio hay para el Estado en eso? Entonces, cuando el Estado subsidia o financia grandes proyectos que no capitalizan nada por el Estado, es solamente amiguismo. Es que mi compadre va a poner un proyecto ahí y nosotros lo vamos a financiar con la plata de todos los chilenos, pero esa retribución o ese impuesto o las ganancias que puedan salir de ahí no van a llegar a la ciudadanía. Entonces, ahí donde a la ciudadanía le empieza a faltar la salud, la educación, la vivienda, el alimento y la diversión. Hoy día en Chile, ¿qué hay de esparcimiento para que la ciudadanía no sé, se distraiga? Hoy día no hay. El mall no es un centro de esparcimiento, es un reflejo más de este neoliberalismo. Las plazas hoy día, ¿por qué las plazas están vacías? Porque hoy día la gente no tiene cómo distraerse. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Construyendo un país mejor. ¿Y cómo construimos un país mejor? Construyámoslo entre todos. Pero desde el respeto. Hoy día ninguna persona respeta el dolor que sienten las comunidades indígenas al ver que hoy día nosotros sabemos que hace 130 años se hizo un genocidio, se nos quitaron las tierras, pero resulta que hay un montón de organizaciones sociales que dicen que eso es mentira, que eso no es así. ¿Por qué? Porque son ignorantes en su educación. Hoy día la gente se educó, hay profesionales que se educaron, abogados, ingenieros, asistentes sociales, se educaron, pero se educaron en un mercantilismo. Entonces, no tienen educación, tienen el título, pero no son educados. ¿Por qué? Porque no conocen su historia. Hay cuántos médicos, hay cuántos fiscales, hay cuántos jueces que hoy día viven aquí en la 9ª región y ni siquiera conocen los problemas de la infancia que pasan en las comunidades indígenas. La Corte Suprema hoy día no tiene idea de los derechos que son vulnerados en las propias regiones, en las propias comunas. Entonces eso pasa porque el sistema hoy día está fracasado. Como lo decía Jaime delante, el coronavirus hoy día vino a destapar esta olla que era una olla a presión, que si no reventaba ahora, iba a reventar en unos años más. ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Hoy día no hay igualdad de derechos en el Estado chileno. Hoy día solamente hay oportunismo político y pituto. ¿Para qué estamos con eso? Yo quiero adelantar un poco, Manuel. No nos queda nada, en realidad ya estamos sobre el tiempo, pero quiero tomar algo que tú acabas de decir. Fíjate que el coronavirus dejó al descubierto el neoliberalismo a nivel planetario, pero en Chile no nos olvidemos que hubo un estallido social el 18 de octubre del 2019, que justamente se establece como una respuesta a que el modelo neoliberal no satisfizo las necesidades de la ciudadanía. El coronavirus, lamentablemente en Chile, profundizó esa sensación y bueno, y dejó
comillas, en pausa el estallido social, que creo que es una de las cosas que también ha quedado ahí en veremos, que es lo que da origen, en definitiva, a todo el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día y que tiene la posibilidad de terminar con esta constitución que simbólicamente además tiene tanta, ¿cómo se podría decir? Tanto dolor, en definitiva, en nuestro país, ¿no? Se nos acaba el tiempo y como siempre ocurre, no voy a cantar la canción de Porky Pig porque probablemente Manuel no la conoce y Nelson, si bien se hace el joven, por ende va a decir que no Por la favor. conoce tampoco. Lástima que Terminó. el Ah, ya, muy bien. festival La conoce, de la hoy, conoce. por supuesto. Pero Manuel definitivamente no la conoce, así que tranquilo. Manuel, eres un dibujo animado que uno veía cuando era niño. Oye, pero qué ¿Cómo se canción más llama? buena esa. Era un momento de De profunda tristeza. de pesar para todos los niños que veíamos el show de Porky. No, yo creo que me pasó lo mismo porque cuando la mía nana me dijo que tenía que venir al programa un poco como a reemplazar la vida porque tenía otro compromiso, le digo a un amigo que es harto menor que yo, que tiene 20 años, le digo, hoy voy a estar con Jaime Coloma. ¿Y quién es Jaime Coloma? Porque, claro, él creció en otra realidad y no creció viendo rojo estos programas. Y le conté a una amiga que son de mi edad y me dicen, no te va a mandar a la capilla, la lecera, pero resulta que el chiste con mi amigo no resultó porque no con... Entonces me sentí viejo igual. Imagínate cómo me puedo sentir yo, Manuel, pero pasa más de lo que tú crees. Ya después, en otro momento te voy a contar una experiencia que me pasó con unos alumnos en relación a un programa de televisión. Oye, nada, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Ojalá podamos en algún minuto también profundizar algunas cosas, toda la suerte del mundo. Y siempre al cierre tienen la palabra justamente para decir las últimas cosas. Vamos a cerrar contigo, Manuel, así que le voy a dar primero la palabra a Nelson. Nelson, ¿alguna cosa para terminar? Sí, dos cositas. Una, que no nos olvidemos, y lo dice Tomás Moulian, que uno de los grandes triunfos de Pinochet fue cambiarle el chip a la gente. Y hoy en día, no obstante el estallido social y la queja, que el neoliberalismo, que el sistema, la gente estuvo dispuesta a contagiarse masivamente por ir al mall. Sí. ¿A qué? No tengo Y eso idea. es un cambio de chip. Un cambio de chip, la gente va Exacto. porque también les produce relajo. Sí, mira, a mí me gusta ir al mall. No voy al mall con pandemia, pero disfruto la sensación de ir a tomarme un café. Hay hartos peñis que me molestan con eso, me hacen bullying, pero tupío con ese tema. Después igual lo yo te voy a empezar a hacer bullying, a mí me carga ir al mall. A mí yo lo disfruto, pero hay gente que el mall, otros que si tú empiezas a ver, una persona dice, oye, quiero estudiar Mapuzungún, ¿y de qué te sirve? Y el de qué te sirve, esa pregunta tiene todo un rollo cultural detrás, de que al final es plata. ¿Cuánto te da eso? Porque se supone que aprender inglés te da plata, no es tan así, pero se supone que te da plata. Entonces hay un cambio de chip tan brutal que tú puedes ver de que alguien dice, no, el sistema no funciona, pero plantemos eucalipto, porque eso me da plata. Oye, pero si trabajas acá, ¿por qué no cede un poco lo tuyo por el otro? No, porque todo es mío. Esto es mío, yo soy dueño de. Entonces al final hay una serie de contradicciones profundas. Yo creo que el sistema actual está muy arraigado en el corazón de la sociedad chilena y también creo que el estallido social tal vez no solo se debió a ese factor. Yo creo que uno de las grandes derrotas del liberalismo y del neoliberalismo más que del liberalismo en general fue de que todo es con calculadora. La vida humana se basa con una calculadora de cuánto te da. Listo, una reunión de 2 minutos porque el tiempo es oro. Literalmente, el tiempo es oro. Pero se olvidan de que hay culturas, hay personas que no. Primero, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu familia? 1 hora la reunión. Se habló de pega 5 minutos. Y el resto fue esto de conocerse, que son cosas humanas. Y cuando tú un tipo lo tienes funcionando como máquina, donde a la señora, a los hijos, o al marido, o a quien sea, no los pueden ver porque o tienen que funcionar como relojes para hacer, para aprovechar bien el tiempo, donde tú jugáis un partido de PlayStation, oye, mira cómo pierde el tiempo este gallo, oye, no, y donde la sociedad te condiciona, yo creo que ahí se empieza a acumular la frustración. Y ahí vienen los estallidos. Termino diciendo, Peñi, que me encantó la conversación, sobre todo por una cosa que quiero poner de relieve, que la cuestión constitucional la sacamos hoy en un programa estrictamente de corte mapuchístico, ¿cierto? Lo sacamos y hablamos de temas país.
Y eso permite a las personas que vean el programa, cuando lo subamos, comprender así, pero tangible y materialmente, de que el tema mapuche y los constituyentes mapuche van a tener que hablar mucho más allá de lo mapuche. Van a tener que Exacto. legislar sobre las mineras, sobre temas de soberanía nacional con Perú, con Bolivia, con Argentina, con, qué sé yo, con los marcianos. O sea, van a tener que estar presentes en todo y opinando sobre todo. Así que estuvo muy bueno esto, y antes de que cerremos me va a tener que explicar después, Jaime, cómo pausar para descargar este asunto, porque no tengo idea. Tranquilo, todavía no hemos cerrado y quiero retomar una cosa cortita para darle la palabra a Manuel para ahí sí cerrar. Porque hay algo que dijiste, Nelson, que es súper importante. Yo creo que la desconexión que se generó y que finalmente hizo aflorar esta sensación de desamparo y de rabia que deriva en el estallido social es muy brutal. Cuando tú tienes ministros que le dicen a la gente que se levante más temprano porque el transporte público es más barato a las 7 de la mañana, y es un ministro que claramente no tiene idea que la gente se levanta a las 5 o 6 de la mañana y está tomando el transporte público a esa hora, la gran mayoría de la ciudadanía, que probablemente nunca se ha subido una micro a las 7 de la mañana que está llena de bote a bote, que antiguamente la gente iba colgando y hoy día probablemente también, da rabia y habla de la desconexión un poco que hablaba Manuel. Y yo creo que ahí, Nelson, le diste en el clavo también, porque creo que es súper importante. Y no puedo dejar de relevar también, al igual que Nelson, que me encanta que justamente las primeras naciones, bueno, sea vía escaños reservados, estén pensando la Constitución no solamente en función, como lo conversamos hoy día, de los derechos de las primeras naciones, sino que finalmente como una cosa holística y los derechos del Estado de Chile y la plurinacionalidad. Habiendo dicho esto, Manuel, con usted cerramos, así que ¿cuáles son sus palabras al cierre, como se dice popularmente? Bueno, más que nada, yo quería hablar de igual de esto, justo me quitó la palabra de la desconexión. Iba a ser un llamado más que nada a conectarse a los jóvenes, a los que somos menores de 30 años, conectémoslo con nuestros padres, conectémonos con nuestros abuelos, ellos vivieron nuestra realidad. Yo converso con mi abuelo y él cuando trabajaba de sol a sol y le daban solamente desayuno y almuerzo, y se mataba del hambre toda la tarde trabajando para los latifundistas que nosotros le llamamos. Entonces, conectémonos con ello, porque si nosotros los jóvenes hoy día nos conectamos con esta realidad de nuestras propias familias, que ya estamos muy conectados, si no, no habríamos ido a votar y no habríamos salido a las manifestaciones, pero tenemos que conectarnos aún más. ¿Por qué? Porque hoy día somos los jóvenes los que tenemos que participar, y hago este llamado a que todos los jóvenes apoyemos a nuestros dirigentes sociales, así como la Lamina Nayao, en proyectos de escaños reservados o los que son chilenos, apoyen a sus candidatos independientes, no apoyen a los candidatos de partidos políticos. Eso es lo que yo más recalco cuando me preguntan a mí. No apoyen a los candidatos de partidos políticos, apoyen a los independientes, apoyen a los escaños reservados y conectémonos con esta realidad del Chile de hoy día, y de que nuestros papás no van a poder salir a protestar porque hoy día la pandemia nos ha pegado a todas las familias, pero muy duro, porque van a tener que seguir trabajando para poder tener el pan en la mesa, pero los jóvenes tenemos que hoy día seguir dando la lucha. Hay que agradecer a sus secundarios que saltaron los torniquetes y que hoy día no están, y que hoy día nos dieron la posibilidad de poder estar conversando, y también nos dieron la posibilidad a los indígenas y a los de los pueblos indígenas de poder tener escaños reservados, porque gracias a ellos, gracias a los que saltaron esos primeros torniquetes, son los que hoy día nos dieron la posibilidad de poder estar conversando entre nosotros. Ni siquiera hago el llamado a votar, sino que hago el llamado a participar en este proceso. Eso. Sumémosle que voten también, Manuel, que participen y voten, por favor, porque si no, no va a servir de nada la participación. Pero que voten en la convencional constituyente, y que voten para los convencionales, para estos 155, porque no voy a llamar a votar para los alcaldes, ni para los concejales, ni para los gobernadores, porque esos son puestos que perjudican este sistema actual. Hay que bajar y hay que cambiar este sistema. Y la única forma de cambiar este sistema es cambiando la Constitución. Así que, como lo dice usted, participemos y vayamos a votar. Excelente. Una cosa, dale. No, por si acaso, bueno, insisto, Juan Carlos tuvo una urgencia, no sabemos todavía qué le pasó, tuvo que viajar intempestivamente, así que por eso estamos transmitiendo, o sea, subimos la entrevista ahora. La Lamina Nayao también tenía una reunión. Inicialmente el Peña Manuel no estaba, no le iba, la palabra no, o sea, no es reemplazo, él iba a estar acá como invitado, íbamos a estar los 5, no pudo estar Juan Carlos, y la Lamina Nayao tuvo otros, bueno, ella es candidata constituyente, así que tenía también otra actividad, y probablemente la vamos a tener ausente en otros programas más adelante, porque
las campañas políticas. Por son las razones cosas- obvias, Claro. claro. Así que la próxima vamos a estar con otro invitado también, o invitada, constituyente, candidato por escaño reservado, no sabemos quién todavía, pero esperemos poder transmitir ahí en vivo. Así que eso, con esto yo cierro. Veo que hay algo. Excelente, ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Manuel, un gusto, ¿ah? ¿Cómo grabo, Igual. Jaime?